me gusta a mí siempre, según la época del año, según lo que estemos viviendo, pues adaptar las predicaciones. La semana pasada teníamos nuestra iglesia, estaba invitada a una excursión unida, así que creí conveniente hablar de la unidad entre los creyentes y entre las diferentes iglesias. Y vimos aquel ejemplo en Efesios en el que se nos enseñaba que el Señor había quitado esa barrera incluso entre el pueblo de Israel y el resto de la gente, de los gentiles, haciendo de dos pueblos uno solo, y apelábamos a ser nosotros también uno, por supuesto, siguiendo los mandamientos del Señor. Pero hoy nuevamente vamos a Lucas, así que vamos a estar compartiendo en este capítulo 19 que hemos leído, y en este pasaje desde el 11 al 27, que como decía antes, en la mayoría de las Biblias se titula Parábola de las 10 minas. Pero sin embargo, el título que yo quería darle hoy a la predicación es el llamado de los siervos, basándonos en ese versículo 13, en donde dice que el Señor, del cual se habla en la parábola, llamó a 10 siervos suyos. Pues así me gustaría compartir acerca del llamado de los siervos, porque cada uno de nosotros somos siervos del Señor y nos ha llamado en un momento determinado a una labor determinada. Y me gustaría que en esta nueva etapa, aunque simplemente es un cambio de horario lo que hemos hecho, lo demás sigue exactamente igual, pero que en esta nueva etapa cada uno sintamos ese llamado y aceptemos ese llamado del Señor. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la predicación a medida que desarrollamos el pasaje. Pero en primer lugar, a manera de introducción, déjenme decirles que necesitamos, en primer lugar, recibir los dones que el Señor nos da. El Señor llamó en esta historia a 10 siervos suyos, y a los 10 siervos que no tenían nada, apenas la fuerza de sus manos, el Señor los capacitó y les dio, en este caso, unas minas. Las minas eran una especie, yo no la he visto físicamente, pero era una especie de moneda de oro, y si uno la vendía al peso, pues el equivalente hoy en día sería 3 meses de sueldo, de un sueldo medio. Así que era bastante dinero, no era el típico talento, que eran 20 y pico kilos. Esto era una medida bastante más pequeña, pero tampoco era una monedita, era una cantidad pesada de oro, tenía bastante valor. Y eso fue lo que le entregó a este señor cuando se fue de viaje. Para no dejarlo allí quieto, le dio a cada siervo suyo, le dio uno, para que lo guardaran, para que negociaran, para que hicieran por lo que tenían que hacer, que lo íbamos a ver ahora. Pero el primer paso sería cuando este señor se acerca a su siervo y le da las instrucciones y le dice: yo me tengo que ir, te quiero confiar esto a ti. El primer paso cuando el Señor se acerca a nosotros y nos da una labor es recibir esos dones, esas capacidades, esos talentos que se habla en otra parábola también, que el Señor nos da. Lo primero es recibirlo. Si uno dijera: no, Señor, yo eso no, que va, mira, mejor loco, ahí acaba la relación. Así que el primer paso es recibir lo que el Señor nos da. El segundo paso sería usarlo. Estos siervos lo vamos a ver ahora, hemos leído también, vemos lo que hizo cada uno con su moneda, con su mina. Y el tercer paso, que a veces se nos escapa un poquito, sería ver los resultados. Pasado el tiempo, dice que el Señor vino, el Señor se acercó nuevamente a esos siervos y les dijo: a ver, uno por uno, ¿tú qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Quizás aunque el Señor no venga hoy directamente y no nos haga esa pregunta directamente, sería bueno cada uno de nosotros, cuando pasa el tiempo, que veamos el resultado de lo que vamos haciendo. Eso lo vemos muchas veces, y un poquito de prisa a final de año, cuando uno valora qué tal ha ido nuestra vida, nuestros negocios, nuestra familia, nuestra iglesia durante todo el año. Pues bueno, que de vez en cuando nos tomemos ese tiempo para reflexionar qué nos ha dado el Señor, qué oportunidades hemos tenido, qué hemos hecho nosotros en respuesta a eso y qué resultados se están produciendo. Bueno, Ángel compartía antes en el momento de testimonio que ha visto, bueno, él a veces ha hecho algo, otras veces ha esperado en el Señor y ha ido viendo los resultados, ha ido viendo como una situación difícil, se ha ido pasando, el Señor la ha ido resolviendo. Pues eso es lo que tenemos que ver cada uno en nuestras vidas y también como iglesia en conjunto. El primer punto que yo quería tratar, a mí me gusta dividir las predicaciones por puntos, pero no para que los aprendamos de memoria, sino simplemente que es más fácil ir poco a poco, ¿vale? Por lo menos que tengamos la idea general o que podamos aprender algo más de esta historia, que para eso está, para que podamos aprender. Y el primer punto, yo lo encuentro en los versículos desde el 11 hasta el 14, donde comenzamos a leer antes, y veo un poco las condiciones en las que las personas conocen al Señor. Por ejemplo, en el versículo 11, que viene de la historia de detrás, donde ya Jesús había encontrado a Zaqueo, había estado con él, había predicado algunas palabras en su casa. Una de ellas
un versículo, el 10, el inmediatamente anterior, muy importante, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es un versículo para memorizar, y lo dijo Jesús minutos antes. A raíz de esa situación, y después de que Jesús predicara, expusiera ese versículo, dice el 11, oyendo ellos estas cosas, los que estaban alrededor, prosiguió Jesús y dijo una parábola, es decir, que en tanto que ellos se quedaron escuchando, Jesús continuó hablando. Dice, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Por los que estaban ahí en ese entorno y oyeron esas palabras de Jesús, pensaron que quizás había acabado el mundo, que Jesús cambiaría de forma, que vendría el Señor, etcétera. Ellos estaban esperando, pero bueno, no fue ahí. Pero ahí fue un momento en el que esas personas que estaban alrededor, que habían opinado, etcétera, pues tuvieron la oportunidad de conocer al Señor, se detuvieron, lo escucharon, y entendemos que después a lo largo de sus vidas pues continuarían caminando con Él. Pero hay más. Si nos centramos ya en lo que es la historia en sí, que continuó, que contó Jesús, se habla de un señor, de un hombre noble, de alguien importante. Este hombre noble, este señor, va a representar en la historia la figura de Dios. Y este hombre llamó a varios siervos suyos, pero no solamente vivía con esos 10 siervos, había más gente alrededor, y se nos dice en el versículo 14 que algunos de los conciudadanos, los que vivían en el mismo lugar, casi que lo echaron, lo rechazaron, fueron tras él cuando se iba de viaje, y poco más que le dijeron, no vuelvas, no queremos que este reine sobre nosotros, se opusieron. Es decir, que ante la presencia del Señor, hay personas, entendemos, que viven indiferentes, ni sí ni no, sino, ahí está el Señor y aquí estoy yo y no me interesa. Hay personas que trabajan para el Señor, como estos 10 siervos, que entendemos que siervos es trabajadores, porque después está la otra figura de esclavos, que aquí no se menciona. Entonces eran siervos, trabajadores, personas que en un momento decidieron de acercarse a ese hombre, de pedirle trabajo, no encontraron nada negativo en él, y allí estaban con él, haciendo algo por él y recibiendo algo al mismo tiempo. Pero estaban otras personas que no querían saber absolutamente nada de ese Señor. Así que igualmente pasa hoy en día en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en donde vivimos, en nuestra comunidad. Hay personas que son indiferentes a Dios, hay personas que son totalmente opuestas y hay personas que se acercan al Señor. Evidentemente nuestro llamado es a que las personas se acerquen al Señor. Pero hay diferentes condiciones, diferentes momentos, y es importante que en nuestras vidas, bueno, aquí yo entiendo todos somos creyentes, pero es importante que veamos ese momento en el que el Señor se acerca, en el que el Señor nos llama y en el que comienza a cambiarnos. Cambiaremos, siempre lo decimos, completamente cuando estemos en la presencia del Señor, pero hay un momento en el que el Señor se acerca, habla, llama, toca, usa a otras personas y ahí comienza nuestra vida cristiana y nuestra vida eterna a su lado. Así que yo dejo una pregunta en el aire. Recordar qué usó Dios ese día, ese momento, o si han sido varios momentos de nuestras vidas, para tocar nuestros corazones. En la medida en que lo recordemos, vamos a agradecerle mucho más lo que ha hecho por nosotros, pero también me gustaría que reflexionemos qué usa ahora, qué usa hoy en día, qué usa en esta mañana, qué usa cada día cuando leemos su palabra, para hablarnos y para guiarnos. Es importante a que sigamos igual de atentos, porque muchas veces decimos, sí, fue en una campaña, me levanté y dije que quería seguir al Señor y hasta hoy lo recordamos perfectamente, pero ahí no acaba todo, porque el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Así que, ¿qué usa cada día para hablarnos, para aconsejarnos, para llegar hasta nuestros corazones, para cambiar aquellas cosas que todavía necesitamos cambiar? Pues estemos atentos a eso cada día. Segundo punto, entre los versículos 13 y 14, pues salen más cosas. Una de las que sale, ya lo hemos comentado por encima, es la decisión de seguirle, de conocerle. En estos siervos a los que el Señor llamó y les dijo, me voy a ir de viaje, quiero darles una cosa, entendemos que ellos aceptaron y ya está, pero ellos podían decir, no, eso no es mi trabajo, o yo no quiero saber nada de eso, mejor que busques a otra persona. Así que hay ahí, escondida, implícita, una decisión que ellos aceptaron de continuar en los caminos de ese Señor. En este caso, en la historia que vemos, pues decidieron asumir un nuevo trabajo, porque ya ellos eran siervos. ¿Y qué hace un siervo? Pues atender los terrenos, quizás los animales, otros la ropa, otros la comida. Ya ellos tenían su labor de siervo.
Pero ahora el Señor a esos siervos, a esas personas que ya estaban por allí cerca, que habían iniciado un camino, una forma de vida con este hombre, el Señor les ofrece algo más. Hay aquí una nueva pregunta, una nueva decisión que tomar, y ellos nuevamente aceptan esta nueva responsabilidad. Así que así también cada uno de nosotros, si bien es verdad que somos salvos, que hemos creído, que hemos dado el paso algún día, que hemos conocido al Señor, seguramente en nuestra vida hay otro paso más que dar. Y yo, como decía, estamos en una nueva etapa aquí en esta iglesia local, pero cualquiera de ustedes que esté de visita, etcétera, en su día a día, en su vida cristiana, en la iglesia donde se congregue, seguramente hay una nueva oferta de parte del Señor, una nueva oportunidad, un paso más que dar que nos ayuda a crecer y por supuesto a hacer su voluntad. En el versículo 13 también, otro punto que quería resaltar es nuestra responsabilidad con nuestro trabajo. Tenemos que ser conscientes de que el Señor lo que nos da también es una responsabilidad, algo de lo que tenemos que hacernos cargo, que no es solamente cogerlo y quedárnoslo guardado al puesto que Él nos ofrece o la labor que Él nos ofrece, sino es algo por lo que tenemos que trabajar y ponerlo en práctica día tras día. Nos dan los medios, a estos siervos les dio una moneda, una cantidad de oro, pero para que lo guardaran, bueno, Él les dijo, no solo que la guardaran, es evidente que no deberían de perderla, pero les dijo, negociar entre tanto que vengo. Es decir, les dio la labor de continuar lo que el hombre haría normalmente, lo haría él, era responsable de su dinero, ir al banco, hablar, negociar, prestar, no prestar, llegar a un acuerdo, pues esa labor la pasa ahora a su siervo. Esa labor es la misma que el Señor nos pasa a cada uno de nosotros los creyentes, de predicar el Evangelio, de llevar su palabra. Jesús, mientras estuvo en el mundo, lo hacía Él. Cuando partió del mundo, dejó esa labor en manos de sus seguidores, de sus discípulos, de sus siervos, como queramos llamarlo. Así que, al igual que a estos siervos se les encarga una labor y deberían de ser responsables de cumplirla, no era simplemente guardar algo en un cajón, sino era algo que ahora forma parte de sus vidas, algo de lo que tienen que preocuparse, de lo que tienen que, pues no siempre, ¿verdad? Cuando uno deja el dinero en el banco no quiere decir que todos los días vaya al banco, pero en los plazos establecidos sí, tendré que preguntar cómo va, tendré que firmar, tendré que retirar algo, tendré que hacer otros pagos. Pues en los momentos en el que el Señor nos llame, yo creo que es apropiado también que cada uno de nosotros estemos pendientes a esa labor. No necesariamente todos los días tenemos que predicar ni que repartir folletos, pero seguramente hay cosas que sí debemos hacer, pues vamos también a estar pendientes, ¿verdad?, a esas labores, a esas cosas, a esas acciones cotidianas que el Señor pone en nuestras manos. Y en este ámbito me gustaría destacar dos cosas más. Decimos que hay trabajo que hacer, siempre hay labores que hacer. Quizás alguien no ve o no sabe qué hacemos, yo les aconsejo. Si alguien no sabe, yo les aconsejo, pero la verdad que una iglesia tiene muchas labores, muchos proyectos, que en base a las personas que tenga y a los dones que tenga cada uno se pueden hacer o no. Pero no solo una iglesia es predicar la palabra los domingos, durante la semana muchas tareas físicas, pues de limpieza, de mantenimiento, etcétera, del propio local, eso ya es bastante, y de las personas, de los creyentes, de enseñarlos, de iniciar pues actividades que a lo mejor hasta ahora no se han hecho, de trabajar con nuevos creyentes, pues también hay muchas cosas por hacer, de visita, de evangelización, de enseñanza, etcétera, etcétera. Así que hay muchas cosas que podemos hacer como iglesia, hay muchas labores, y hay, y esto es muy importante también, personas con dones. ¿Qué personas? Cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes, de los que están aquí, de los que nos escuchan, tenemos cualidades, cosas que sabemos hacer, que el Señor nos ha dado, cosas muchas veces cotidianas, que las hacemos en nuestro día a día, y que podemos hacerlas al mismo tiempo, poner esas cualidades al servicio del Señor. Si yo sé hablar, pues yo hablo, yo normalmente hablo con todo el mundo, con mis compañeros, con mi familia, con mis vecinos, pero hay momentos en los que tengo que hablar del Señor, como por ejemplo ahora. Pero otras personas tienen otras cualidades, quizás el visitar, quizás el repartir alimentos, quizás el evangelizar, quizás el orar, que es algo también muy importante que debemos hacer. Y hay personas que tienen ese don, esa cualidad, que oran, pues se acuerdan siempre de todos los motivos de oración, están pendientes, tanto que otros somos más despistados. Hay personas que tienen ese don. Pues los dones que el Señor haya puesto en nuestras vidas,
ponerlos a su servicio. Hay labor por hacer, tenemos que tenerlo claro, y hay también personas, cada uno de ustedes, con capacidades diferentes. Yo espero que el Señor los ayude cada día a encontrarlas, y esos dones, como vamos a tener la palabra, cuando uno los usa, se multiplican. Cuando los deja guardados, pues ahí se quedan y a veces se pierden, pero cuando los usamos, se multiplican. El Señor lo ha prometido así. Otro punto, se encuentra en el versículo 15. Hay una vuelta de este Señor, dice el versículo 15, que aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Esto en Canarias se dice pedir cuentas, ¿verdad? Vino el Señor a pedirle cuentas a cada uno, a ver qué habían estado haciendo, qué habían conseguido, dónde estaba el dinero que él les había dado. Le pidió cuentas. El Señor nos examina, nos revisa y nos pide cuentas de lo que Él nos ha dado. ¿Qué hemos hecho? Uno a veces se nos va algo, por ejemplo, a estos siervos se les dio una moneda, el Señor se fue, y claro, ahí no había nadie vigilando a esos siervos, aparentemente. Nosotros en nuestro día a día, bueno, en las iglesias no tenemos a Cristo ahí, no tenemos imágenes de Cristo crucificado ni nada de eso. A Dios no lo vemos, dice la Biblia, nadie le vio jamás. Así que estamos un poco solos, parece que nadie nos ve y parece que podamos hacer lo que queramos. Pues estos siervos estaban así, el Señor se fue, ellos tenían la moneda, no sabían bien cuándo venía y un poco parece que podían hacer lo que les daba la gana. Ahora bien, llega un momento en el que el Señor vuelve y ese es el momento difícil. ¿Y qué podemos hacer cuando vuelve? Pues apenas preparar una excusa, ¿verdad? Si no hemos hecho nada de lo que hicieron algunos de ellos, pero habían tenido un tiempo bastante largo para trabajar y para hacer la labor que, miren, se les había mandado. Versículo 13 les dijo, negociar entre tanto que yo vengo. Y a los creyentes Jesús nos dice a todos, predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas en mi nombre. Hasta ahora yo trabajo, ahora les toca a los discípulos, a los seguidores del Señor. Así que, ¿qué hemos hecho hasta ahora? ¿Qué nos queda por hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque llegará un momento en que el Señor nos pida cuentas. Y cuando nos pida cuentas, ¿cómo responder? Ahora respondemos a veces fácilmente, ¿verdad? Uno puede decir, ¿por qué no sé esto? Ah, porque he estado liado, no tengo tiempo. Eso se lo puedo decir yo a cualquiera de ustedes. Ahora el Señor me va a ser más difícil responderle a aquel que lo sabe todo. Y hermano, también muy importante, cuando venga el Señor, ¿qué vamos a recibir? Así que yo no me preocuparía tanto por qué no hemos hecho, que si es verdad que si hemos dejado de hacer cosas, hemos sido negligentes, tenemos que pedir perdón al Señor, pero muy importante ver qué falta por hacer, qué puedo hacer yo, qué puedo aportar a mi iglesia, a mi familia, a las personas que me rodean, cómo puedo llevar el Evangelio, porque en base a eso voy a recibir, entre otras cosas, lo vamos a ver ahora, más dones, más labor que hacer, más capacidad, y por supuesto, el estar en la presencia del Señor. Aquí no lo dice tan claramente en esta parábola de las minas, pero en la de los talentos, si dice esa frase conocida, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pues esa es la esperanza que tenemos en el Señor. Aquí simplemente se dice que puso a uno sobre 10 ciudades, pero el Señor, en la otra parábola, y son las enseñanzas de la Biblia, le decía, sobre mucho te pondré, y además entra en el gozo de tu Señor. Así que a eso aspiramos cada uno de nosotros, los que estamos en sus caminos. Otro punto, para ir adelantando, entre los versículos 16 y 20, dice la historia, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Este no tenía problema ninguno, este había hecho desde el primer día lo que el Señor le había mandado, además le había ido muy bien, y de una moneda que le dio el Señor, de una mina, había ganado 10. Eso es muchísimo. Y el Señor le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Es decir, que tenemos un hombre, en su momento tenemos sin trabajo, un día pide trabajo, comienza allí pues, a arrancar hierba, a limpiar un poco, a hacer las labores cotidianas. Entendemos que lo hace bien, el Señor le dice, mira, te voy a dejar una moneda porque me voy de viaje. Trabaja bien con esa moneda, vuelve el Señor, le pide cuentas, va todo bien y le dice, ahora sobre 10 ciudades. Vemos el progreso, ¿verdad? De estar sin nada, de empezar poco a poco, a trabajar con dinero, a trabajar ya con gobierno en este caso, ¿verdad? Pues así es en los caminos del Señor. Bueno, yo en parte doy testimonio de eso, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo era muchachito y joven ya, con 16, 18 años, incluso con 20, yo casi no hablaba. Y bueno, solo me conocía en público, me costaba mucho.
Y bueno, afortunadamente pues el Señor da capaz, y en muchos de ustedes yo también los veo, los que están realizando labores aquí en la iglesia. Yo creo que es algo que tiene que verse en todas las vidas de los que dicen seguir al Señor, que el Señor nos prospera, nos capacita, nos ayuda a hacer más cosas para su obra. Cada uno, eso sí, según su capacidad. No esperen ustedes hacer lo que hago yo, ni yo hacer lo que hacen ustedes, porque todos somos diferentes. Pensamos de manera diferente, nos han educado de manera diferente, tenemos cuerpos diferentes, muchas cosas diferentes, pero cada uno sí tenemos una o varias labores que hacer en la obra del Señor, y cada uno nos complementamos a los otros. Gracias a todos los que estamos formamos una iglesia, si no, no formaríamos nada. Así que cada uno según su capacidad. Aquí vemos uno, en principio siervo normal, que se le da una moneda que gana 10 y ahí se ve hasta dónde llega esa persona y se le dan diosidades. Pero vino otro, versículo 18, diciendo, tu mina ha producido 5 minas. Este era siervo, trabajaba con el mismo señor, las mismas horas, en teoría debería haber aprendido lo mismo. Le dieron una moneda y este no llegó a 10, llegó a 5. Porque a lo mejor en vez de un banco se fue a otro, porque tardó un poco más, porque quizás no había estudiado tanto, no sabemos por qué. Bueno, su mina dio 5 minas. Y también a este le dijo el Señor, sé sobre 5 ciudades, es decir, el equivalente. Tú ganaste 10, pues gobierna sobre 10. Tú ganaste 5, gobierna sobre 5. Habían 10 siervos, se nombra solo a 3. Los otros entendemos que algo ganaron, probablemente pues de una moneda ganaron otra. Aquí en la historia no se menciona, pero al principio habían 10. Esos otros 7 que no se mencionan no son problemas. Algo ganaron, pues también no fue tan destacado como estos 2 primeros que multiplicaron en gran manera, pero estaban también con su Señor. Eso nos lleva, queridos hermanos, a aceptar nuestro lugar. Podía haber dicho el de 5, ¿y por qué a mí no me das 10 ciudades? Porque no tienes capacidad para 10, has demostrado que tienes capacidad para 5, y no pasa nada. Estaban todos con el mismo Señor, cada uno haciendo su labor. Uno podría decir, ¿por qué esta iglesia no está llena? No tenemos el doble de personas. Pues igual porque no tenemos capacidad todavía para atenderla, para preocuparnos por ella, tiempo para enseñarla. Es decir, vamos poco a poco. Y llegaremos hasta donde el Señor quiera que lleguemos. El Señor dice 10, estupendo. Dice 5, estupendo. Dice, no se nombra aquí, pero si fuera una, pues estupendo. El problema va a ser con el siguiente personaje. Vino otro, versículo 20, Lucas 19, 20, diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. A saber si estaba en un pañuelo, porque ya he visto la situación. ¿Qué le había dicho el Señor al principio? ¿Que la guardara en un pañuelo? No. Negociar entre tanto que yo vengo. Eso no era negocio. Este hombre se desentendió, desobedeció, no hizo el trabajo, entre otras cosas, para el que le estaban pagando, para el que lo habían capacitado, y el resultado es, como hemos leído, que lo poco que le había sido confiado se le quitó. Lógico. El Señor estaba perdiendo el tiempo con esa persona. Se le dio un tiempo, un año, el tiempo que fuera, para que hiciera algo, y es que no hizo absolutamente nada. Es motivo de castigo, ¿verdad?, de condenación. Así que otro de los puntos que quería tratar y que tenemos que saber es que el Señor castiga, el Señor juzga y el Señor actúa. En los versículos 24 al 27 se nos dice que dijo el Señor a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla a quién. Pues esto es curioso la forma de actuar del Señor, pero es así y no podemos decir nada contra Él. Él sabe por qué. Al que tiene 10 y tiene su lógica, ¿a quién se la va a dar? ¿Al que no sabe o al que sabe? ¿Al que no tiene capacidad o al que la tiene? O al que la tiene. Yo haría lo mismo. ¿A quién se lo doy? Al que la tiene. Y el Señor dijo, quitársela y darla al que tiene 10. Y claro, los demás siervos dijeron, mira que ya tiene 10, quizá alguno diría, ay, yo que solo tengo una, a ver si me da otra. Demuestra tu capacidad, trabaja, muévete, ponle manos a la obra. El Señor les dijo, versículo 26, pues yo digo que a todo el que tiene, escuchen esto porque esto es importante, a todo el que tiene se le dará. Y hemos dicho al principio, yo lo veo, si alguno cree que no tiene nada, yo veo que ustedes cada uno tienen capacidades. Unos de un tipo, otras de otra, pero todos tienen y tenemos capacidades, porque el Señor nos las da. Y si tenemos, a todo el que tiene, se le dará. Recuerden siempre esta promesa del Señor. Así que no solo hablamos del castigo, el castigo fue el que dice al principio, Señor, yo no quiero saber nada. Toma una moneda, no, dásela a otro.
ese será castigado, el que la guarda en un cajón. Pero cada uno de nosotros que estamos aquí, que ya estamos haciendo algo por el Señor, el solo moverse, venir a la iglesia, querer aprender de Él, ya es algo que estamos haciendo por el Señor. Más lo que hacemos fuera, que yo no lo veo, pero Dios lo ve, siempre hacemos cosas por Él. Cuidar a los niños, ¿será algo que hacemos por el Señor? Por supuesto. Cuidar a un familiar mayor, por supuesto. El Señor dice, todo lo que hicierais a otra persona, a mí me lo hacéis. Así que no necesariamente es ir con la Biblia y obligar a la gente a leerla. No solo eso es algo que hacemos para el Señor. Nuestro día a día lo hacemos para el Señor. Y leemos al principio cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, los puso para que estuvieran leyendo y orando, ¿no? Para que lo largaran y lo guardasen. El trabajo diario lo hacemos también para el Señor. Siempre lo hagamos de la mejor manera. En todo lo que hagamos debemos de dar, eso sí, testimonio. Se debe de ver de que somos hijos de Dios. Debe de verse eso en nuestras vidas. Y el Señor ha prometido lo que estamos diciendo, al que tiene, y partimos de la base de que todos sus hijos tenemos, porque Él nos lo ha dado, al que tiene se le dará. Mas el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Nosotros no predicamos necesariamente el castigo, pero sí es importante que sepamos que el castigo está ahí y la corrección de parte del Señor. Muchas veces el Señor produce circunstancias negativas en nuestras vidas o pruebas difíciles o se nos quitan cosas, pero debemos de saber y de ser conscientes que ahí está Él actuando para mejor. Cuando corregimos, a veces a los niños, cuando se nos corrige un examen, por ejemplo, que estoy estudiando de nuevo, pues hice un examen el otro día y me corrigieron y bien, ay qué bueno, mal. Me da rabia que me pongan mal, pero si está mal me lo tienen que decir para que la próxima vez lo haga bien. Y el Señor muchas veces corrige, a veces cuando nos vienen circunstancias negativas, no pensemos que es un castigo definitivo, que Dios ya no nos quiere, que vamos al infierno, no. El Señor nos está corrigiendo para que la próxima vez lo podamos hacer de mejor manera, como a Él le agrada. Así que hermano, ya para finalizar, el último punto pues sería casi un resumen de los anteriores, los pasos a seguir como creyentes. Pues normalmente nacemos sin ser creyentes, nada, nacemos en un mundo creado por Dios y después pues unos vamos entendiendo más, otros menos. Hay personas por sí mismos que se plantean quién ha hecho el mundo, por qué están aquí, qué finalidad tiene su vida. Otras personas no piensan tanto en esas cosas, pero llega alguien un día y le dice, mira, me gustaría que vinieras a la iglesia, me gustaría que leyeras esto. Pues si una persona que conocemos o nosotros cuando llevamos el Evangelio, si alguien nos conoce y nos escucha en otros temas, lo invitamos a escucharlo en esto también, ¿verdad? Que por algo le estamos hablando de Dios, porque es algo importante. No hemos cambiado nosotros de repente y nos hemos vuelto locos, ¿verdad? Igual que hablamos a lo mejor de cómo hacer mejor una receta o cómo ser más eficientes en nuestro trabajo, cuando le hablamos a alguien de Dios, que es por algo también, porque Dios es bueno para ellos, para sus vidas. Así que nacemos, oímos de Dios, tomamos a veces una primera decisión de si leer el folletito que nos dan o no, si vamos con una persona a la iglesia o no, si seguimos en ese camino o no. Hay diferentes pasos, quizás el siguiente paso después de oír es ir a la iglesia y después dentro de la iglesia ver qué más cosas podemos hacer. Aprendemos, quizás comenzamos algo por nuestra cuenta, algo que no se está haciendo, decimos pues yo podría hacerlo porque yo esto lo hacía en tal sitio, tengo esa capacidad. Pues ahí vamos dando diferentes pasos, pero siempre trabajando para Él, como esos siervos de la historia, que primero simplemente trabajaban, después pasaron a administrar dinero, después pasaron a administrar grandes territorios, ciudades. Pues así nosotros, siempre aceptando ese lugar hasta donde el Señor nos dice, sobre 5. ¿Y por qué no sobre 10? Porque el Señor sabe, mejor que nosotros, que solo llegas hasta 5. Y además se demuestra en el día a día. De una moneda, ¿cuántas trajo este segundo siervo? Pues de una trajo 5. Pues ahí está la prueba. Así que muchas veces el Señor lo que hace es confirmar lo que nosotros mismos ya deberíamos ver, hasta dónde somos capaces de llegar. Recibir el llamado siempre, cada vez que el Señor hable, cada vez que nos quiera decir algo a través de su palabra o de las circunstancias que nos ocurren diariamente, que sepamos escuchar esa voz, ese llamado, ponernos a su servicio, usar los dones que Él nos da. Y miren, el Señor nos da dones, minas o capacidades. El Señor nos da capacidades porque ya sabe que nosotros no tenemos, por eso nos las da. Así que el Señor no condena nunca que yo no tenga capacidad, porque eso lo sabe Él. El Señor me da la capacidad, y lo que sí condena es que yo esa capacidad no la use, que yo sea irresponsable, que yo lo niegue, que yo no haga nada para Él.
Así que debemos estar dispuestos a recibir ese llamado, esos dones, esas capacidades, a usarlas, y a medida que las usamos, que las ponemos en práctica, se multiplican. Todos los que aquí saben cocinar, ¿cuándo les salió mejor la comida? ¿La primera vez que la hicieron o ahora que ya la han hecho muchas veces? Cuando la hemos hecho muchas veces, ¿verdad? Y con todas las cosas sucede lo mismo. A medida que las ponemos en práctica, que las usamos, van saliendo mejor. Y tenemos además esta promesa que subrayábamos antes, de que el Señor dice: a todo el que tiene, y todos tenemos, se le dará. Es decir, que cada vez irá a más. Debemos de usar los dones, debemos de confiar en Dios siempre, en lo que Él nos dice, en lo que Él ha prometido, y debemos de ver esos resultados que se producen. Quizás cuando cualquiera de estos siervos fue por primer día al banco, por la moneda, pensando en que no se le caiga, que nadie lo sepa y se la robe, que qué iban a hacer con una moneda en el banco, bueno, no lo sabían, pero confiaron, obedecieron, y después se vio el resultado. Uno 10, otros 5, otros probablemente 1. Así que yo los animo, los invito a cada uno de ustedes y a mí mismo, a todos los que estamos aquí, a seguir el ejemplo de esos siervos, de los buenos siervos, que oyeron la voz del Señor, que confiaron en su Señor, porque miren, si el Señor le dio una moneda, es porque confiaba en ella. A un desconocido no se la damos a una persona de confianza. Así que el Señor confía en cada uno de nosotros. Yo los invito a escuchar esa voz, ese llamado que Él nos hace, a trabajar para Él y a ver los resultados. Amén. Que el Señor nos bendiga.